Ahí la están viendo, es cineasta, santafesina. Claro. Graduada en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Primera promoción. Primera promoción. Eso Esto- lo esto decís fue ahora. ayer, Dentro de antes 15 ayer. años no Bueno. lo vas a querer decir a eso. No, Me encanta, me encanta. Siento que fue como un hito también. Me encanta ser parte de esa primera camada de cineastas del Instituto de Cine de Santa Fe. Qué bueno. Guionista, directora de casting, productora, montajista, vestuarista. Buah. Un montón de cosas. Las multitasking, viste que las minas tenemos eso. Digo, o no sé si las minas, pero acá en el equipo somos muchas multitasking, pero también hay muchos saco el artículo. Sí. Viste que hay personas que somos Saben, que hacen de multitasking, todo. ¿no? Pero todo esto lo estudió Vicky. Sí, ya sé que lo estudió. Lo estudió, lo aprendió y lo puso, mirá. Y puso en práctica todo lo que todo aprendió, eso. que es muchísimo, en una ópera prima maravillosa que se llama Una escuela en Cerro Hueso, que es el primer largometraje que dirigió Betania. Así es. Y que habla de un tema que es muy particular, del que no se habla en cine demasiado, no sé si se habla en cine, que es la evolución de una niña con condición de espectro autista. Se me ocurre preguntarte para empezar, Betania, ¿por qué este tema? ¿Cuál es la motivación? Bueno, a ver, varias cosas sobre lo que dijiste. En realidad la película es mi primer largometraje de ficción. Yo había dirigido otras cosas, pero documentales, Bien. sobre todo donde yo me formé y bueno, fueron como mis primeros pasos en el cine. Y te digo esto porque yo tenía muchas ganas de incursionar en la ficción, pero también sentía que esa primer película tenía que ser como algo como un suspiro, ¿no? Como algo que salga de mí como cercano. Entonces yo decidí contar la historia de mi hermano. Y así surge un poco, digamos, esta película que después termina siendo una ficción. Es mi primera experiencia con actores, pero no deja de tener también su costado más ligado al dispositivo del documental, ¿no? Pero bueno, esa fue mi como lo primero que a mí me despertó el deseo de filmar esta película, contar esta historia personal, animarme a dirigir ficción. Y hacerlo desde un lugar como cercano, familiar, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Como un poco que el cine es esa excusa para contar la historia de los que uno tiene cerca. Es una historia propia. En el momento del realismo, de pensar la película, de decidir hacerla y una vez que la terminaste, ¿esperabas la recepción de premios? ¿Sentías que era una película que iba a servir para...? Porque tuvo estar- mucha resonancia. Es como de esas películas que están hechas para narrar y para contar algo, y finalmente es como que hay mucho espejo y mucha devolución, me parece. Mucha gente siente que es parte de su narración también. Sí, me pasó eso y fue muy emocionante. Uno en realidad cuando está filmando, o sea, siempre querés que a la peli le vaya bien, claro. porque no es solo mi película, digo, detrás de una película hay un montón de gente trabajando y uno desea que a ese equipo que puso tanto también le vaya bien con la película, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que pasa, pero después todo lo que suceda es muy azaroso también, no tiene que ver específicamente, ni siquiera te digo con que sea una buena película, ¿no? Porque hay tantas películas justamente dando vueltas y a veces son tan azarosas las cosas que ve, no sé, un jurado en un festival o que, bueno, Claro. siempre es como misterioso. Participó en Berlín, ¿no es cierto? Sí, la peli tuvo el estreno internacional en el Festival de Berlín, lo cual fue increíble porque, nada, es una peli muy, muy chiquita, digamos, que está como a nivel producción hecha casi de una forma artesanal, entonces que pueda llegar a un festival a competir con películas ¿no? que están como dentro del sistema industrial y demás, es increíble. Es mágico. Sí, claro. sí. Contanos un poquito de esta historia. De la historia De la historia de una escuela en Cerro Hueso. Bueno, es la historia de mi hermano, Lucio,
que él está diagnosticado dentro del espectro autista y que cuando, mi papá y Juli, que es su mujer, intentaban que él pueda integrarse, digamos, al sistema educativo a las escuelas de la ciudad de Santa Fe, tuvieron como un recorrido difícil, porque bueno, no encontraban ese espacio. Hasta que finalmente lo que sucedió es que dieron con la Escuela 39, la Escuela 9 de Julio de Colastine Norte, que fue finalmente el lugar que lo recibió, y mi hermano, bueno, comenzó ahí el primer grado, y después de un año, él no hablaba nada cuando entró a la escuela, y después de un año empezó a hablar, a leer, a escribir, a dibujar, y bueno, obviamente que desde lo familiar fue algo muy emocionante para todos, pero también yo me daba cuenta que ahí había una historia que podía ser una película, ¿no? Que había algo que era lindo compartir con otros. Que era esa experiencia tan conmovedora, porque bueno, la Escuela 39 es una escuelita que queda ahí junto a la Vía Muerta, en Colastine Norte, donde hay un montón de necesidades y de otros problemas que resolver, y de repente ese lugar fue el que tuvo más apertura, o sea, que hay una canción de Drexler donde cuenta la historia de sus abuelos inmigrantes, que nadie los recibía porque eran judíos, y en un momento dice, y Bolivia dijo que sí. ¿No? Y recién me hiciste acordar a eso, esa persona rechazada en un montón de lugares, y el lugar menos esperado, y el lugar que uno menos imagina dice que sí, y abraza. Y el lugar donde falta todo, eso es, a mí también yo siempre pienso en eso, es el lugar donde falta todo y sin embargo es donde hay un todo para dar. Claro. Y eso es ¿Cuántas emocionante. familias se deben sentir identificadas con esta historia? Sí, ¿no? después realmente me di cuenta que también había como una necesidad de hablar del tema. Se acercó mucha gente, me escribieron, bueno, un montón de familias a compartirme sus experiencias. Lo que sucedía también en las funciones en las que estuve presente en el cine es que la gente se conmovía mucho. Se acercaban no solo familias que tienen algún miembro, ¿no?, que está dentro del espectro autista, sino también docentes o gente que trabaja en educación. Eso, a agradecerme un poco, bueno, la peli. Y después hay algo que a mí me quedó colgado de una pregunta anterior, es que esto de la recepción de la película, porque es una película como casi documental, súper independiente, sí, casi experimental por momentos. ¿Bajo presupuesto? No, presupuesto nulo. O sea, pero bueno, con lo mínimo, sí, y con muchas ganas de contar la historia. Esto, por supuesto, que no es lo ideal, digamos, pero bueno, sucedió un poco por la urgencia de tener que contar la película en ese momento puntual, ¿no? Es que bueno, yo me lancé a filmarla como sea. Aún en contextos no ideales, pero lo que les quería decir es que es una película, viste, con poco diálogo, una película con una pulsación, ¿no?, que va más hacia el paisaje interior justamente de los protagonistas y demás, y que sin embargo, porque digo esto, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a las imágenes y a las series, y que decís, esto es lo que la gente quiere, como produzcamos este tipo de material porque es lo que la gente quiere ver. Sí. Y de repente tal vez no, porque una película como tan chiquita, tan sutil, que también llegaba al espectador y podía sentirse como interpelado y poder conectar incluso con un lenguaje que no es el habitual. Y eso a mí me sorprende, sí, y obviamente me pone contenta y me reafirma que el cine independiente hay que militarlo. Hay que militarlo, digo, es interesantísimo acá como varias puntas que trae Betania, es poner en la palestra temáticas que parece que no hay muchas personas que los atraviesan, y sin embargo hay muchas personas que lo atraviesan a la temática, primera puesta en la palestra, y la otra es esta, como la vuelta a la ternura, ¿no? Como la vuelta a sentir que está re bueno también tener propuestas que nos muestren que realmente todos tenemos cobijo en la ternura. Porque eso es lo que tiene la película también. Sí. Absolutamente está atravesado por la ternura. Sí, yo creo mucho en eso y claramente creo que hay algo también en la peli que se desprende, seguro. ¿Y fue filmada en la escuela a la que asistió tu hermano? Claro, lo que es interesante, eso digamos, es real, es que digamos, sí, ¿no? Eso es real y
es una historia que ocurrió hace muy poco, o sea, antes de ayer, Lucio cumplió 11 años. Claro. Entonces, Listo. claro, entonces es algo que ocurrió hace muy poco. Y tuvimos la posibilidad de ir a filmar a la Escuela 39 y Carla, que es Carla Russiti, que fue su maestra y quien lo acompañó en ese primer proceso tan importante, ¿no? para su despertar, es parte de la película, los vecinos de Colastine Norte y de Colastine Sur también. Y todo eso en una mezcla con actores de mucha trayectoria, como son Mara Bestelli, Pablo Seijo y Clementina Folmer, que es la protagonista, que era su primera experiencia como protagonista en cine, como pero una que docuficción. es increíble. Es como una docuficción, una cosa así. Sí, en realidad es porque es algo que surge como primera pregunta, ¿no? En las proyecciones, ¿qué de esto es documental y qué es ficción? Porque esto está todo tan entrelazado que... Entonces yo siempre digo, es una película de ficción, o sea, todo lo que aparece en la película yo lo pensé, lo guioné, lo escribí, pero de repente usar el dispositivo del documental, es decir, ir con un equipo pequeño, una cámara que no llame demasiado la atención, estar receptivos a lo que pasa en ese lugar, me parece que aporta algo de mucha verdad o mucha vitalidad. Sí, es un valor agregado. Exacto. Es un valor Entonces, agregado. y eso es importante también, ¿no? Como cuando yo... sufro un poco por esto, pero también me doy cuenta que es muy lindo, ¿no? Como de llegar al momento de tener que filmar y como medio, despojarte de todas las ideas esas que vos ya te habías hecho y el personaje tiene que entrar por acá, salir por acá, decir tal cosa. Como despojarte un poco de eso y ponerte a escuchar, como cómo habla la gente en ese lugar, cómo se mueve, qué son las cosas que les interesan, cuáles son sus espacios favoritos, cómo los viven, cómo los habitan. Entonces ahí, como en ese límite, aparece, digamos, esto de la ficción documental, que nunca se sabe cuál es el límite en realidad. Claro. ¿Viste? Como es ficción, pero en un momento... Y que tampoco es necesario definirlo, digo. Sí, total. Digo, está bien para algunos espacios, para cuando presentás el film, para participar de algo, está bien, pero si no, una película la ves si te gusta o no te gusta. Después si es documental, si es ficción, si es docuficción. Sí. La verdad es que a los fines... Digo, la emoción de la gente después de que la ve, no le importa si es documental, si es ficción. No, la gente llora. Yo en el Festival de Mar del Plata, es terrible, obviamente lo digo de una forma graciosa, pero yo estaba como en la puerta de la sala de cine, tipo consolando a los espectadores, como gente que venía llorando y yo venían a saludarte disculpen, llorando. por favor. Qué tremendo. Bueno, Betania, Hablando de docu, de ficción, de no ficción. Además de una escuela en Cerro Hueso, yo estoy segura que has hecho tantas otras cosas documentales, por ejemplo. Sí, yo empecé en el documental porque, en mi juventud, yo sentía que eso podía unir como muchas cosas que a mí me interesaban, ¿no? Que era como, esto de saber que uno quería hacer cine, pero a su vez era una excusa fascinante para meterme en lugares, descubrir historias y también una razón como para luchar o militar causas que a mí me parecían importantes en ese momento. Entonces empecé filmando algunos documentales sobre los conflictos, el conflicto mapuche en el sur. Es un documental donde la protagonista es Moira Millán, que después ahora con el tiempo ya se hizo como una de las referentes del movimiento mapuche y campesino. Después, cuando fue la crisis del Sábalo en el río Paraná, también yo sentía que el cine era una herramienta, ¿no? Como para esto de darle voz a los que no tienen voz. Entonces, como... me parecía una causa noble. No, y después de eso cambié, ¿no? Porque uno cambia también, cambia como su forma de percibir las cosas y quise tal vez... Y te fuiste más para adentro. Sí, y me animé Sí. también, ¿no? Porque Sí. no...
Eso es algo que yo me di cuenta, me llevó también un tiempo como animarme a hacer ciertas cosas. Pero bueno, también es encontrar como eso que uno lo hace sentir cómodo, ¿no? Yo también me di cuenta de eso. ¿Y ahora en qué estás pensando? Y ahora estoy en el montaje, estoy pensando muchas cosas, porque estoy terminando mi nueva película de ficción, que es una codirección con Adrián Suárez, que filmamos en diciembre en Santa Fe, que se llama La Mujer Hormiga. La Mujer Hormiga. La Mujer Hormiga. Ok. Esa es 100% ficción. ¿Hay fecha de estreno? Estás en el montaje, todavía falta. Estoy en el montaje, me pero queda todavía un tramo de sufrimiento para terminar todo lo que me queda. Pero sí, no sé, es como, viste que son procesos largos, las películas son procesos largos. Pero por lo menos todo lo que resta de este año para terminarla y podemos tener un estrenarla el año que viene. 2023, un 2023 con La Mujer Hormiga, Qué quizás. lindo. Vamos Bien. a estar De expectantes. una, sí, es la historia de dos hermanas. que se Como encuentran. para ir cerrando, yo me queda una consulta para Sí, hacer. dale, la última. No, capaz que otra más. Una escuela en Cerro Hueso, ¿dónde la podemos ver? ¿Se puede ver? ¿Hay posibilidades de...? Mira, hoy justamente estuve como cerrando fechas de estreno, así que va a ser creo que en octubre en Santa Fe y en noviembre también en Santa Fe, pero en otras salas del país. Muy bien. No, Bien. no quiero decir nada porque como... No lo que vemos, pero en octubre y noviembre vamos a tenerlo en cartelera. Eso sería, aquí en cartelera. Sí, Entre sí, octubre y claro. noviembre vamos a tenerla en cartelera Buenísimo. para gran verla. estreno. Buenísimo, buenísimo. Te bauticé, Betania Capato, cineasta nuestra santafesina, joven, hermosa y con un talento Joven más o menos. espectacular. Por favor, gracias por estar con nosotros. Ay, chicos, gracias a ustedes. La verdad. Gracias, Betania.